Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que les aseguro, les va a dejar con la boca abierta. Prepárense porque vamos a desgranar una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco y que sin duda ha resonado en todos los rincones donde sus protagonistas tienen fans. Estamos hablando nada más y nada menos que de la impactante noticia que involucra a dos de los nombres más sonados y queridos de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo han oído bien. Un acontecimiento que a buen seguro está dando mucho de qué hablar y que nosotros, como siempre, vamos a analizar al detalle. Antes de sumergirnos en este fascinante relato, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguna de nuestras exclusivas y estarán siempre al día de todo lo que sucede en el apasionante universo de las celebridades. La fecha es 6 de febrero de 2026. Imaginen el revuelo. Dos estrellas que, aunque sus caminos profesionales se cruzaron en su momento, creando una química innegable en pantalla, ahora vuelven a estar en el centro de todas las miradas por razones que van más allá de sus roles en ficción. Para quienes no estén familiarizados con ellos, Can Yaman es conocido por su carisma arrollador, su físico imponente y su participación en series de gran éxito como Erkenzikuş y Dolunay. Su presencia en pantalla es magnética y su capacidad para encarnar personajes seductores y carismáticos lo ha convertido en un ídolo para millones. Demet Özdemir, por su parte, conquistó a la audiencia con su talento y belleza en producciones como Erkenzikuş y Erkenzikuş, una actuación que la catapultó a la fama internacional. Su versatilidad y su emotividad al interpretar han sido consistentemente elogiadas. La noticia que hoy nos ocupa, y que ha cogido a muchos por sorpresa, se relaciona con, bueno, antes de soltar la bomba, dejemos que la intriga haga su trabajo. ¿Qué podría unir o separar de manera tan drástica a dos figuras de este calibre? ¿Son rumores? ¿Confirmaciones? ¿Un nuevo proyecto juntos? ¿O algo mucho más personal? El misterio está servido y nosotros estamos aquí para desentrañarlo. Durante mucho tiempo las redes sociales y los medios de comunicación han estado plagados de especulaciones sobre la vida personal de Can Yaman y Demet Özdemir. Ambos han tenido relaciones mediáticas que han acaparado titulares, generando un torrente de comentarios y análisis por parte de sus seguidores y de la prensa rosa. Sin embargo, la posibilidad de un reencuentro, ya sea en el ámbito profesional o personal, siempre ha mantenido viva la llama de la esperanza y la curiosidad entre sus fans. Y es que cuando dos talentos tan potentes se unen, las expectativas se disparan. Pensemos en la energía que desprendían en Erkenzikuş. Esa complicidad, esa chispa, era palpable. La audiencia se enamoró de la dinámica entre sus personajes, de las miradas, de los diálogos cargados de tensión y de romance. Y es precisamente esa conexión, ese recuerdo imborrable para muchos, lo que alimenta la expectativa ante cualquier movimiento que involucre a ambos, generando un fervor que pocos actores logran despertar. Ahora, vayamos al grano. La noticia que ha explotado el 6 de febrero de 2026, y que ha dejado a muchos sin aliento, es que Can Yaman y Demet Özdemir están preparando un proyecto conjunto que promete ser un hito en la televisión turca y, por qué no decirlo, a nivel mundial. Pero no se trata de una serie cualquiera. Lo que hace esta noticia verdaderamente impactante es el tipo de proyecto. Se rumorea, y los indicios son cada vez más fuertes, que ambos están inmersos en el desarrollo de una película que explorará temas mucho más profundos y maduros de lo que habíamos visto hasta ahora en sus carreras. Olvídense de las comedias románticas ligeras que los consagraron. Aquí hablamos de algo con mayor enjundia. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Se habla de una historia de amor que no será la típica comedia romántica, sino algo más complejo, con tintes dramáticos y posiblemente con una carga emocional muy intensa. La dirección apunta hacia un relato que ahonde en las complejidades de las relaciones humanas, las luchas internas y las pasiones que mueven a las personas en las circunstancias más adversas. Las fuentes cercanas a la producción, aunque todavía guardan un hermetismo casi absoluto, sugieren que el guión está siendo escrito por uno de los guionistas más aclamados de Turquía, conocido por su habilidad para crear narrativas complejas y personajes con múltiples capas. Este nombre, aunque no se ha revelado públicamente para mantener el secretismo, es sinónimo de profundidad y calidad en la escritura de guiones. Esto ya nos da una pista de que no estamos ante algo superficial, sino ante una historia cuidadosamente elaborada, con diálogos potentes y una estructura narrativa.
que atrapará al espectador desde el primer minuto. La elección de Can Yaman y Demet Özdemir para estos papeles no es casual. Sus rostros son reconocibles, su química ha sido probada y el público ya tiene un vínculo emocional con ellos. Pero lo que buscan ahora es que demuestren la versatilidad de sus talentos, que exploren facetas de sus interpretaciones que quizás no habíamos visto tan a fondo, permitiéndoles trascender sus roles más icónicos y consolidarse como intérpretes de gran calibre. Imaginen a Can Yaman interpretando a un personaje atormentado con un pasado complicado, quizás marcado por traumas o decisiones difíciles. Un personaje que no sea el típico galán impecable, sino alguien con cicatrices emocionales, con vulnerabilidades que lo hagan más humano y relatable. Y a Demet Özdemir como una mujer fuerte e independiente, pero que lucha contra sus propios demonios internos. Quizás una mujer que ha sufrido decepciones, que ha tenido que enfrentarse a adversidades que la han endurecido, pero que conserva una chispa de esperanza o una fuerza interior inquebrantable. La unión de estas dos fuerzas interpretativas en un contexto dramático podría dar lugar a actuaciones memorables, dignas de premios internacionales. La química que demostraron en Erkenci se transformará ahora en una intensidad dramática que promete erizar la piel. Los detalles sobre la trama específica aún son escasos, pero se susurra que la historia podría abordar temas como la superación de traumas, la búsqueda de la redención, la complejidad de las relaciones familiares, la pérdida y, por supuesto, la naturaleza esquiva del amor en un mundo cada vez más complejo y desafiante. Podría tratarse de una historia que explore las segundas oportunidades, los errores del pasado y el arduo camino hacia la sanación. Lo que hace que esta noticia sea particularmente impactante, como decíamos al principio, no es solo el regreso de esta pareja en pantalla, sino la asterisco naturaleza de lo que están a punto de crear. A diferencia de sus roles anteriores en comedias románticas ligeras, donde su química era el motor principal y la trama giraba en torno a enredos y malentendidos divertidos, ahora se espera que ofrezcan interpretaciones más profundas y matizadas. Esto supone un desafío para ambos actores, que deberán salir de su zona de confort para adentrarse en terrenos emocionales más densos, pero también una oportunidad de oro para demostrar su evolución artística y su capacidad para conmover al público a un nivel más profundo. Los fans, por supuesto, están divididos entre la emoción pura de volver a verlos juntos, reviviendo la magia de Erkenci, pero con un nuevo matiz, y la anticipación de ver cómo abordan un material tan ambicioso y potencialmente conmovedor. La pregunta que resuena es, ¿lograrán capturar la esencia del drama humano con la misma maestría con la que conquistaron las pantallas con su romance? Analicemos un poco el contexto. En los últimos años, tanto Can Yaman como Demet Özdemir han explorado diferentes proyectos para enriquecer sus carreras. Can Yaman, por ejemplo, ha tenido incursiones en producciones italianas, mostrando su interés por expandir su carrera internacionalmente y explorar nuevos mercados. Ha participado en la serie italiana Viola come il mare, demostrando su adaptabilidad a diferentes idiomas y culturas. Demet Özdemir, por su parte, ha continuado cosechando éxitos en Turquía y ha participado en proyectos que le han permitido explorar roles de mayor complejidad, como en la serie Doğduğun Kaderindir, donde interpretó a una mujer con un pasado traumático. Esta nueva película parece ser la perfecta convergencia de sus trayectorias, un proyecto que les permite regresar a sus raíces turcas, al país que los vio nacer como estrellas, pero con una visión global y ambiciosa que trasciende fronteras. Es una apuesta fuerte por consolidar su estatus como actores de renombre internacional. ¿Y qué significa esto para el futuro de la industria del entretenimiento turca? Pues bien, si esta película logra el éxito esperado, tanto en taquilla como en crítica, podría abrir las puertas a producciones turcas de mayor envergadura y con temáticas más arriesgadas. No solo para el mercado local, que cada vez demanda más contenido de calidad y profundidad, sino también para atraer la atención de plataformas de streaming internacionales, como Netflix, Amazon Prime Video, y de la industria cinematográfica de Hollywood. La capacidad de Turquía para producir contenido de alta calidad es innegable, con historias cautivadoras y producciones visualmente impactantes. Proyectos como este con estrellas de renombre internacional y una narrativa ambiciosa, podrían consolidar aún más esa reputación y posicionar a Turquía como un jugador importante en la escena cinematográfica global. Podría sentar un precedente para futuras colaboraciones entre talento turco y producciones internacionales. Ahora, no podemos ignorar el factor mediático. Y la reacción de los fans. Las redes sociales han estallado. Desde el momento en que la noticia comenzó a circular, los hashtags relacionados con Can Yaman y Demet Özdemir se dispararon,
convirtiéndose en tendencia mundial en cuestión de horas. Miles de comentarios inundan las plataformas, desde expresiones de júbilo y emoción pura, con fanáticas declarando que han esperado este momento por años, hasta interrogantes sobre los detalles del guión, el elenco secundario y el equipo de producción. La anticipación es altísima, y la presión sobre los actores y el equipo creativo será considerable. Sin embargo, el hecho de que hayan elegido un proyecto tan ambicioso, que les exige salir de su zona de confort y explorar nuevas facetas de su talento, habla de su confianza en sus capacidades y en el potencial de la historia que se les ha presentado. Es una demostración de que no temen los retos y buscan constantemente crecer como artistas. Se dice también, y aquí entramos en el terreno de los susurros de la industria, que la dirección estará a cargo de un director reconocido internacionalmente, un nombre cuyo trabajo ha sido aclamado en festivales de cine de prestigio y que es conocido por su visión artística y su habilidad para extraer lo mejor de sus actores. Esto subraya aún más la magnitud de este proyecto y la seriedad con la que se está abordando. Esto nos sugiere que no se están escatimando esfuerzos para hacer de esta película una obra maestra, un referente en el cine turco y una pieza digna de ser exhibida en los circuitos cinematográficos más importantes. La inversión en talento, tanto delante como detrás de cámaras, parece ser considerable, lo que refuerza la idea de que este proyecto no es un simple capricho, sino una apuesta seria por crear algo memorable. Por supuesto, siempre existe la posibilidad de que los rumores sean exagerados o que el proyecto final no cumpla con las altísimas expectativas generadas. La industria del entretenimiento está llena de sorpresas, y no todo lo que brilla es oro. Sin embargo, la combinación de dos estrellas tan carismáticas, cuya química previa ha sido probada y amada por millones, un guión prometedor escrito por un profesional aclamado y un equipo de producción de primer nivel con una visión internacional, nos da motivos para ser optimistas. La noticia en sí misma es ya un evento importante, un recordatorio del poder que tienen estas celebridades para capturar la atención del público y generar un fenómeno mediático que trasciende las pantallas de televisión. Para ir concluyendo, lo que hoy hemos desvelado es un acontecimiento que, sin lugar a dudas, va a marcar un antes y un después en las carreras de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, y probablemente en la historia reciente del cine turco. La confirmación de que esta pareja, tan querida por su química en pantalla y por la conexión que lograron establecer con el público, se embarca en un proyecto cinematográfico de carácter dramático y ambicioso, es una noticia que no deja indiferente a nadie. La fecha 6 de febrero de 2026 quedará marcada como el día en que se anunció esta colaboración que promete explorar las profundidades del amor, el drama y la complejidad humana, de la mano de dos de los talentos más brillantes de Turquía. Estamos seguros de que este proyecto será un deleite para los sentidos, una experiencia cinematográfica que nos hará reflexionar y una prueba de fuego para sus habilidades interpretativas, que esperamos que superen con creces las expectativas. Les agradezco enormemente que hayan llegado hasta el final de este vídeo. Ha sido un placer compartir con ustedes esta noticia tan emocionante y profunda. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este anuncio. ¿Qué expectativas tienen para esta nueva película de Can Yaman y de Mehmet Özdemir? ¿Creen que estarán a la altura del desafío dramático que se les presenta? ¿Qué tipo de historias creen que podrían explorar? Dejen sus opiniones y comentarios abajo, que su voz es lo más importante para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que les interese. Y si les ha gustado este contenido y quieren seguir al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo, de las noticias más impactantes y de los análisis más profundos, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos para que nadie se pierda esta primicia, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal y activar esa campanita para no perderse nada de lo que publicamos. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más sorpresas. Hasta entonces.